que es el tema de los Signal Force, ya que estamos también con el tema de Signal. Que yo además lo he probado no hace mucho, he estado probándolo estos meses. Y tengo que decir que me están encantando, la verdad, el tema de los Signal Force. Sé que, si no me equivoco, son experimentales, puede ser. No sé si es experimental o Experimental en la está. versión 21, y eso no quiere Sí. decir que no experimentemos con ellos. Está experimental Mm, para eso mismo, exacto. para ir empezando a entender cuán fácil es Mm, utilizar el sucesor de Template Derivative Forms y de Reactive Forms. Que Reactive Forms, uno dice, bueno, esto ella no era reactiva como tal, sí, era reactivo, pero dependía de una biblioteca de terceros, de RxJS. Y con la manera que está utilizando un framework hoy en día de desacoplarse y de no tener una estructura rígida que dependa de bibliotecas de terceros, y sino de ese propio grafo de señales subyacente en los internos del framework, esta viene siendo una solución que ya espero ya que no es una tercera manera de hacer formularios, sino es la versión definitiva. Por lo menos hasta la Angular 40 o algo por el estilo, que no haya algo superior. Pero yo creo que vale la pena experimentar con ello. Es súper sencillo. sí, sí. Recordando sí, lo que es una señal. Una señal lo que te facilita es la manera en la que tú puedas propagar cambios hacia suscriptores, que se sabe exactamente, explícitamente, cuáles son los suscriptores. Por lo tanto, computacionalmente es mucho más eficiente tener que hacerlo en vez de tener Zone.js o cualquier otro tipo de sistema con RxJS propagando esos cambios y teniendo suscriptores de esa forma. Una señal lo que hace es literalmente envolverte. Si van al código fuente de Angular y buscan signal, qué cosa es, van a ver que la definición de una señal técnicamente es algo bastante fácil de entender. Pueden utilizar Copilot para que les ayude ahí ir línea por línea a comprender exactamente qué es lo que está sucediendo, pero es un envoltorio que lo que hace es recibir la información, el tipo de datos que tú le estás poniendo, y en el caso de Signal Forms, lo que hace es súper sencillo. Creas una señal que envuelve un objeto que describe los campos que va a tener tu formulario. Por ejemplo, primer nombre o nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección postal. Eso lo pones como objetos, o puede ser un objeto más complicado como una fecha o un objeto anidado, etcétera, que tenga diferentes campos dentro, subcampos dentro del formulario complejo. Ese objeto con esa metadata de formulario se la pasas como parámetro al signal Sí, form. es como un modelo, ¿no? O sea, yo los ejemplos lo Es he una visto función. como un modelo. Es un signal, pero de objeto. Es decir, es un signal donde tienes como un objeto, ¿no? Básicamente. Y luego se lo pasas Sí, al sí, for. exacto. El form, la función esa form es parte de la API de Signals, que lo que hace es utilizar de ese tipo de dato reactivo primitivo que ya contiene la metadata de cómo es que va a lucir tu formulario, que lo preparaste originalmente como un signal y después se la pasas a la función form, que es parte de la API de Signals. Entonces, esta función form, que es una, sabe, que es una señal que propaga también esa información hacia cualquier consumidor. Por ejemplo, en el caso de la plantilla, lo que va a recibir en el primer parámetro es ese objeto, esa señal, y en el segundo parámetro se definen también utilizando otras partes de la API de Signals cada una de las validaciones, si es formulario, Eso es cuáles maravilloso. campos son requeridos, si tiene Súper mínimos, sencillito. máximos, si tiene patrones. Sí, yo Y es mucho lo he más estado fácil mirando. que los validadores. Sí, el típico require, el disable, el email. Puedes meter como validadores una forma sencilla. O sea, yo sobre todo esto, yo lo comparo con los formularios reactivos, que a mí me parecen un poco toscos hoy en día. Es decir, cuando tú tienes un formulario mucho más grande, que tiene que si un form array, que si un group, no sé qué, pero es que, ya digo, o sea, yo he estado pasando de, vale, tengo este formulario reactivo que a lo mejor es tocho, a este signal for y digo, joder, es que me ha quitado, digo, y encima más rápido. O sea, es que es más fácil de Mucho ver, más más rápido. fácil, más Sí. rápido. Y es que ya digo, a mí el tema de Incluso los formularios de reactivos lo depurar. veo muy tosco a veces.
En algunas cosas, ¿eh? Pero en general, los value chain, esto, ¿no? Que tienes que tener ahí un observable, tienes que tener cuidado claro, de que no tengas ahí una fuma de memoria. Es que con esto no tienes ningún problema. O sea, es que vamos, el cambio ha sido, y es experimental, que ese es el tema. O sea, que lo pueden seguir mejorando y lo mejorarán. O sea, a mí me parece alucinante, o sea, siendo algo experimental como tal. Lo es totalmente y viene siendo la cúspide, ¿no? El resultado de años de estabilización de todo ese mecanismo interno de la arquitectura de señales que ha venido trabajándose como parte, ¿sabes? De uno de los pilares fundamentales en Framework y que se alinea completamente con el roadmap que ellos tienen. Y lo que sucede es que es súper fácil de depurar, es fácil de testear y fácil de redactar. No tienes que estar yendo a la documentación como normalmente ocurría con, ¿sabes? Con el tipo de los tipos de datos y la manera reactiva con RxJS para poder interoperar con formularios. Si tú lo escribías un formulario reactivo, especialmente un formulario reactivo dinámico, que se generara en dependencia de condicionales, etcétera, y volvías a ese código 2 meses después, tenías que ir a hacer ingeniería inversa de qué fue lo que tú escribiste. Era un dolor, ¿eh? O sea, hay algunas cosas que, ostras, ¿eh? Cuando tienes que empezar me creo con los foss array también telita, ¿eh? Tienes que tenerlo de una forma muy concreta. Ahora también quiero hablar de eso, ¿cómo se llama? Control value accessor, que me parece lo más feo que pones ahí en los providers. Hay no sé, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero sé que tienes que poner como en el provider, como un objetito, con el forward ref, si no me equivoco. O sea, el implement. Ahora que además, aprovechando que estamos hablando de esto, creo que han puesto ahora una cosa nueva que se llama for value control, si no me equivoco, que es también, o sea, es tipo Signal. Es decir, quitas eso que estoy diciendo, ese código feo, si no pondré una imagen por aquí para que lo veáis lo feo que es. Y básicamente, con un implement, si no me equivoco, for value control, si no me equivoco, lo estoy diciendo muy de memoria, ¿eh? Y le pones simplemente un tipo y tal, y te crea como una propiedad value y te crea como si fuera o sea, te crea que si un require, un disable, de errores. Es decir, yo lo veo o sea, tremenda currada. No sé si es para la 21.1, puede ser. O sea, es algo muy, muy reciente. O sea, no sé si siquiera es de la 21 como tal. Creo que es de la 21.1. No sé si es de esa versión exactamente. Pero a lo que voy es eso. La 21.1 cuando... Sí, yo creo que sí, porque me suena que es muy reciente. Y sinceramente me parece, vamos, alucinante. Ya digo, porque yo con esto de la biblioteca, como voy actualizando, es decir, siempre estoy pendiente tengo que cambiar ahora todo prácticamente a Signales, estoy en ello. Y voy cambiando, voy haciendo estos cambios, ¿no? Y además también a mí me gusta mucho ir trasteando. Y probé esto del for value control y me pareció brutal. Es decir, digo, ¡ay, Dios! Me voy a quitar ya el control value, o sea, el for value control, y ya me voy a poder quitar el antiguo. O sea, es que es que es feo. Yo lo siento, pero es feo. O sea, el cómo lo tienes que poner me parece feo. Transitando de una manera incremental hacia ello. No tienes que estar, primero, no tienes que estar todavía reemplazando los formularios reactivos, los template driven forms, como que de golpe, con una aplicación que tengas en producción. Esto está todavía recordatorio, que eso es experimental. Puede sufrir cambios muy pequeños, pero es la forma hay que tener cuidado de poder acercarse. Exacto. Pero acercarse hacia el concepto de qué cosa es un árbol de campos de formulario es lo que te devuelve esa función de form, y a su vez cuando se lo pasas a una plantilla, cuando le pasas ese objeto field tree hacia una plantilla, se enlaza automáticamente mediante la directiva form field, que cambió recientemente también. Antes se declaraba a principio de la 21.0.0, cuando salió al principio en modo experimental, se llamaba de una manera, lo cambiaron para otra. No era un cambio extremo que habría que hacer, era sencillamente hacer creo que se llama uno, se llama for fiel y otro fiel. Claro que yo hay veces que he visto. Digo, field era originalmente como se llamaba y después lo renombraron a form field, como para hacerlo un poco más explícito de que se trataba de un campo de formulario. Y bueno, el punto es que todo eso permite actualizaciones del modelo directamente con el grafo de señales y que el modelo de datos actualice directamente a la vista y nuevamente viceversa. Si se cambia algo del lado del usuario, si el usuario decide
hacer un ajuste en un checkbox o en un campo de texto, el modelo recibe la actualización de manera perceptiblemente inmediata. Pues eso, yo recomiendo que lo probéis, si alguno no lo ha probado aún, el tema de los Signal 4, porque es una maravilla, ¿eh? O sea, créeme. Y seguramente en futuras versiones, pues ya digo, es que si ahora es así, yo no me quiero imaginar en futuras versiones. O sea, bueno, espero que no lo cambien, a ver si lo van a cambiar para mal, que también puede ser, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado. Pero yo ahora mismo el punto que veo es bastante bueno, sobre todo después de esos formularios reactivos, ¿eh? Que digo que hay algunos que son toscos, o sea, son útiles, pero son toscos, las cosas como son, sí, básicamente. Yo, si pudiera desear algo, solamente desearía que para las próximas versiones de Angular sea esto mismo que estamos viendo hoy, pero estable. Sí, exacto. O sea, yo con que me ponga estable, digo, ya yo soy feliz. Exacto. Tendríamos la certeza de que todo lo que hemos ido aprendiendo en estos últimos meses no me cambies cosas. No exacto. vaya a tener cambios súper serios, que normalmente es raro de ver en una característica experimental. Resources lleva a experimental desde hace varias versiones y se ha cambiado, por lo menos la parte que nos toca a nosotros en la superficie de las API, se ha cambiado bastante poco. Por lo tanto, cualquier persona que haya tenido la oportunidad de experimentar con este tipo de tecnología, de características nuevas de framework, no va a tener que estar reaprendiendo desde cero, sí, o teniendo que estar esperando demasiado tiempo hasta que ya no se haga ya estable esa característica.